Bienvenidos, bienvenidas a Liminal, un espacio en el borde, entre estados, donde las cosas todavía no son del todo una u otra. Liminal es un viaje hacia lo incierto, una exploración de temas en transición, un refugio para quienes cuestionan lo establecido y encuentran sentido en lo ambiguo. Somos Olmés Y Caíto Escatini. y te invitamos a estas conversaciones desde el umbral, donde el diseño, la tecnología y el pensamiento se cruzan. Y nada está completamente definido. Hola Sol, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Caito? ¿Cómo va? Bien, bien, todo en orden, todo en orden. Estamos nuevamente juntos para un nuevo episodio, Este sería el tercero. el tercero, y hoy vamos a hablar de que se acabaron los datos. Problemón, se nos acaban los datos, No hay más datos. no hay más datos. ¿Qué nos trajo el episodio de hoy? Ujú. Al episodio de hoy nos trajeron 3 ideas. La primera es que en el episodio anterior vos habías traído una charla de TED de Bent Ronich, que es founder de una startup que hace robots humanoides y donde en esa charla habla de cómo hacer que los robots sean autónomos, autónomos e inteligentes. Exacto. Y en ese video cuenta que en el 2022 pusieron a unos robots en una fábrica para hacer una tarea operativa y repetitiva. Y él decía que en general se piensa que a medida que uno repite una tarea va aprendiendo, ¿no? Y que cuanto más repite, más aprende. Pero lo que observaron fue lo contrario, que después de 20 a 50 horas los robots dejaron de aprender, porque aparentemente llegó un punto en el que no hay información nueva. Y esto se me cruzó con un podcast, con un episodio de un podcast que escuché de Lenny Rachitsky, espero haber pronunciado bien el apellido porque es medio complicado, donde entrevista a Karina Nguyen, que es una researcher que ahora está en OpenAI, pero que antes trabajó en Anthropic. O sea, que es alguien que sabe mucho de IA. Y ella en el podcast dice que una cosa que está pasando y que empieza a preocupar es que los modelos de IA se están quedando sin datos. Y acá es donde esto se cruza con la charla de TED, ¿no? La de los robots Ujú. que les mencionaba recién, porque ella también dice que hay un momento en el que los datos empiezan a ser el cuello de botella. Porque al igual que lo que pasa con los robots, es que llega un punto en que más datos nos llevan a más aprendizaje, ¿no? Hay un punto en que más datos es simplemente más datos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, en realidad, en vez de buscarle más datos a los modelos, es empezar a ver qué pueden hacer los modelos con los datos que ya tienen, ¿no? Es decir, ahora el tema es enseñarle a hacer más trucos, perdón, es enseñarle a hacer nuevos trucos al perro, Ujú. ¿no? Ahora, también dice que ante la falta de datos, muchas empresas están entrenando los modelos con datos sintéticos o, como lo dice en inglés, synthetic data. Y esto nos trae a lo que hablábamos en episodios anteriores, que es que muchas veces usamos nombres nuevos para problemas viejos, ¿no? Synthetic data no es ni más ni menos que datos inventados. Suena más lindo decir datos sintéticos, pero no dejan de ser datos inventados. Y esto de inventar datos es un problema, porque si generamos datos sintéticos respetando la estadística de los datos existentes, si en el modelo original había sesgos, estos sesgos en el mejor de los casos se mantienen, en el peor de los casos se aumentan. Y si simplemente agregamos datos random, entonces corremos el riesgo de introducir sesgos o a propósito o sin querer. Y esto se me cruzó con el tercer punto que nos trajo hasta acá, que es el escándalo que se le armó a Dan Ariely con por lo menos uno de los estudios que hizo para uno de sus libros. Dan Ariely es el que escribió, es un tipo que escribe mucho sobre neurociencia y comportamiento humano, ¿no? Escribió libros famosos que uno de ellos es Predictably Irrational, que podríamos traducir como irracionalmente predecible, y otro que es La verdad acerca de la deshonestidad. Justamente en este último libro, encontró que usaron synthetic data, ¿no? O datos inventados, para hacer que los estudios tuvieran el resultado que ellos querían, porque los datos originales no parecían mostrar la conclusión que ellos querían mostrar, ¿no? Entonces, estas 3 cosas son, en definitiva, las que nos trajeron al podcast de hoy. El fin de los datos y su consecuencia. Por un lado, los datos inventados, ¿no? O para Bien, decirlo, hagamos un breve repaso de las tres cosas. dale. Porque
La Dale. primera, el robot, ¿no? El Sí. robot que entrenando en el mundo real, fuera de una fábrica, se aprende más. El segundo, este de Dan Ariely, que Ujú. inventaron datos para hacer que sus estudios parezcan... Sintetizaron datos, no inventaron, que es distinto a sintetizar que Claro, no inventar. es lo mismo, claro. Y el del medio, que se me fue totalmente la cabeza el título, pero era respecto de la entrevista que le hicieron a esta chica que trabajaba en Anthropic Ujú. y en OpenAI. Que habla de los datos sintéticos, que justa, bueno, Exacto. habla por un lado de los datos sintéticos y ella dice que en realidad el problema no es quedarse sin datos, ¿sí? Porque como veíamos con el tema de los robots, más datos no es, hay un punto en que más datos no es necesariamente más aprendizaje, más datos es más datos. Lo que ella dice es que justamente ahora lo que hay que hacer es ver qué hacemos Ujú. con los datos que tienen los modelos ahora. O sea, enseñarle a los modelos a hacer cosas nuevas en vez de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esos datos? Esas son las tres cosas. Bueno, creo que ya para meternos de fondo en nuestra charla, digamos, ¿no? Que es lo que se desarrolla alrededor de este capítulo, episodio, creo que lo primero y más relevante de todo esto es el tema de llegar al fin de los datos, ¿no? ¿Qué significa llegar al fin de los datos? Eh, es un poco decir que toda la información que había en Internet, escaneada, libros, foros, debates, etcétera, ha sido totalmente consumida, o sea, todo producto digitalizado de la humanidad disponible ha sido consumida por todos estos monstruos de los LLMs. Son millones y millones de textos y parámetros con los que los han alimentado. Entonces se ha llegado a un techo donde no hay más data para inventar. Y más que nada en el ámbito de los LLMs que son predictores de texto, ¿no? En base a un contexto, tratan de elegir la mejor secuencia de palabras que vaya hacia la dirección quizás de la primera pregunta que le dieron. Esto me hace pensar un poco, siempre alrededor de la tecnología, un poco cómo es el entrenamiento eh, con cierta parte de los robots. No me voy a meter con el robot este del noruego para hacer un doble clic, pero me hace pensar en todo esto del reinforcement learning en condición. Reinforcement learning, ¿qué es? Es como aprender por recompensas, llamémoslo de alguna manera. Es el famoso, le dieron a un machine learning de verdad, es un poquito más inteligencia artificial. El LLM ya como que hay que ir, como dije en otros episodios, ir bajando en la espuma. Pero un machine learning con reinforcement learning lo que hace es es el del clásico, ¿cómo se llama? El jueguito este que iba el cosito Pac-Man. con la. No, que iba rebotando la barrita que iba rebotando las pelotitas. Ah, sí. No, 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 sí. me estoy Pero poniendo sí, viejo y no me olvido las cosas. Arkanoid, ahí está. Si no, sí. no me voy a hacer el pendejo, lo he jugado en la oficina. Eh, Le Era dieron a ese, le cómodo. dijeron, exactamente, y le dieron para recompensa para que aprenda, mientras más bloques rompes, mejor, entonces el tipo desarrolló una estrategia, todo basado en la recompensa. Ahora, ¿cómo recompensas una máquina? ¿Qué es recompensa por una máquina? Vos le decís que hay variables que hay que maximizar, che, la vida, los puntos, esto y Ah, aquello, ok. y la máquina en la randomización de las pruebas, de las iteraciones, aprende qué hizo, cómo llegó para a maximizar ese valor. Entonces vos le das cosas a maximizar y minimizar, y la máquina apunta desaforadamente a querer maximizar ese valor que es la recompensa. Tiro Entonces, eso. sí, sí, no sé si es un peligro, a veces está bueno en sistemas, es lo más parecido a las emociones, que digamos, ¿no? Uno, ¿por qué está todo el día haciendo binge con la serie, el TikTok y el scroll para arriba? Uy, porque te da recompensa o instantánea. Pero bueno, volviendo a el escenario que lo quiero llevar es Nvidia da en toda su plataforma de hardware y software, da estos ecosistemas donde pueden entrenar robots en lugares sintéticos. ¿Qué quiere decir? Hacen esta iteración de reinforcement learning en un ambiente con una física parecida a la real. Lanzan un robot y le dicen aprende a caminar y el tipo va aprendiendo a caminar diferentes terrenos diferentes y eso va teniendo iteraciones, iteraciones de mejora donde por ahí después esos datasets son los con los que daban los primeros pasos los robots. Ahora a eso le sumaron motion capture, que es todo lo que es como
humanos como hacen en las pelis. Le tomaron todos los data points y se los inyectaron a los robots y a los robots caminan más con gestos más humanoides, que es fantástico verlo. Pero eso sigue siendo synthetic data, pero fíjate que es para otro contexto de utilización, donde vos necesitas generar ambientes controlables de outputs y también encima tenés variables que maximizar, que no creo que es el escenario de los LLM, ¿no? Entonces, eso me lleva directamente a la parte esta de los robots, de decir, como decía, ¿cómo llamaba el chico? Lenny Rachitsky. No, No, Bern Rob. Bornich. Sí, Bornich. llamémoslo Eh, Bernardo. Bernardito. Que saquemos los robots al mundo real para que se enfrenten a situaciones reales, aprendan a sacar conclusiones y estén aprendiendo y inventando datos, ¿no? En realidad no es que inventar datos, hay que capturar los datos. Y capturar los datos no es solo de texto, sino cámaras, sensores, sonido, micrófonos, lidars, etcétera, etcétera, y etcétera. Esa parte de Synthetic Data me parece bastante un buen enfoque. Diferente es cuando empezamos a hablar, y que es uno de los temas que fue una de las primeras cosas que disparó todo esto, es cuando querés usar datos para, no sé, hacer un research de personas. No, sí, bueno, el tema de research con synthetic personas es un tema que en realidad, bueno, para mí ni siquiera es un tema, o sea, porque es una contradicción tan, tan obvia que si vas a hacer, si vos querés hacer research, es porque querés ir a hablar con usuarios. Pero si vas a usar usuarios sintéticos, no estás hablando con usuarios. Entonces, o sea, research con synthetic data no es research. O sea, por lo menos no en el contexto de usuarios reales, cuando uno quiere entender qué es lo que le pasa a un usuario, ¿no? Porque una máquina puede pensar en diferentes casos de uso, pero una máquina no puede pensar en casos de uso que no le pasaron cuando no es un humano, ¿no? Entonces, realmente es, o sea, si vos haces synthetic data, si haces research con synthetic data, estás haciendo synthetic research, o sea, es un invento, es lo mismo Estás que no hacer haciendo research. synthetic products, entonces. Claro, o sea, Este, es tan nonsense, es tan paradoja que en realidad, o sea, todavía no encuentro ni la palabra para escribir lo ridículo que es eso, ¿no? pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo que me falta de hacer el clic, ¿no? Es, ¿en qué contextos vos necesitas un synthetic user? ¿Para qué vos lo usarías? O sea, ¿qué tanta paja te da ir a entrevistar a un usuario? No, no quiero atribuirle todo a que No, es no, 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 energía que ir a no. entrevistar al usuario, pero ¿para qué? ¿Por qué? No, a ver, entiendo lo que decís, porque en general, cuando vos hablas con gente de sistemas o de producto, te dicen, ah, pero tenés que meter el research en la planificación, y eso me hace la planificación mucho más larga, ¿no? Entonces, la ventaja, entre comillas, que te trae es la rapidez, pero si vos sacrificas, o sea, si vos y acá está por ahí un poco los parámetros que vos decías de las recompensas, ¿no? Si vos privilegias rapidez por calidad, entonces, o sea, cuando rapidez implica pérdida de calidad, porque a veces no es a veces rapidez no implica pérdida de calidad, en este caso sí. Entonces, cuando rapidez implica pérdida de calidad, entonces no vayas a hacer research. No sé, no sé si se entiende. Sí, sí. Es que en realidad lo que siento es, a ver, todos cuando hago research con una persona, estoy documentando el bias de la persona. Es, che, de este producto sale $10. Ah, pero me sale lo mismo que Netflix. Bueno, ahí ya tenés el tipo en su modelo mental, o Claro, tal ahora cual, se le dice bias, tal cual. que puede ser. Pero es como tratar de inventar modelos mentales no basados en comportamientos socioetnográficos, no sé cómo decirlo. Pero, Em, perdón, ojo, una distinción importante. Bias, que es un sesgo, no es lo mismo que modelo mental. Modelo mental es como piensa una persona. Un bias es un sesgo que es una parte, un recorte de la visión de algo. Que los humanos tenemos sesgos es otra cosa, pero ojo que no es sí. lo mismo, ¿eh? No, 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 está perfecta la aclaración que me haces porque yo siempre hago abuso de esos términos.
Sí, me pasé de rosca con él, tenés razón. No todos somos vallas caminando. Todos respondemos a modelos mentales. ¿Y de dónde vende? Me sigo preguntando, ¿quién está detrás de todo esto necesitando estas cuestiones? Porque si vos lo querés para acelerar el proceso, o sea, hay gente vendiendo synthetic data de Sí, usuarios. sí, sí. No solamente, o sea, hay gente, es que es un comercio, porque ahora, bueno, igual hay, volviendo al hype y a la espuma, ¿no? Hay cursos para hacer research con synthetic data, con synthetic users. Hay herramientas que te dan synthetic users. Pero otra vez, por ejemplo, y el ejemplo que viste es buenísimo. Si vos si vos querés testear pricing con gente, ¿sí? Ujú, La máquina ¿con quién sabe contra qué vas a comparar? ¿No? Porque vos sí. podés, no sé, si vos, vos podrías comparar Netflix contra, no sé, lo que te cuesta Disney, ¿no? Pero viste que Netflix dice que compiten contra una copa de vino, ¿no? Entonces, si hay un usuario, En mi ¿no te casa son fijaste las dos ese? bienvenidas. Bueno, Netflix y Vino están todos bienvenidos. No entiendo eso. bueno, Netflix en su momento decía que ellos compiten contra una copa de vino. Bueno, poner una cena romántica, ¿sí? Bueno, ahí Ponele. está. Ahí Sí, está. sí, sí. Bueno, entonces, una IA tal vez no se le ocurre eso, ¿no? Porque vos podés darle mucho training, pero andás a ver. Entonces, o sea, lo que vos dijiste es un excelente ejemplo. O sea, una IA no puede tener una colección limitada de modelos mentales y si empieza a inventar, puede inventar modelos mentales que son, ¿cómo se llama? Alucinaciones. Entonces, estás trabajando en función de alucinaciones, por Sí, un o lado, nonsense. Sí, sí, sí. Igual ya me imagino a alguien del otro lado, alguien creó un producto alrededor de esto diciendo te vendo hay usuarios varios, on demand, ya hay. pero creo que terminás metiéndole tanto parámetro que es más fácil ir a entrevistar gente que configurar porque es, no, mirá, porque ponele, en el caso mío, o en el caso de cualquiera en realidad, che, no, Netflix no, porque son, ponele, $10. Sí, pero no entienden la tensión emocional que yo tengo con Netflix. No, porque, qué sé yo, mi hija mira un dibujito que con el que se duerme. Entonces, para mí, los $10 es, yo le pongo el chupete digital, le pongo la tele y la piba se duerme mirando Bluey. Entonces, eso no, ya no hay un tag price, está por arriba de Claro. eso. Y yo no creo que una inteligencia artificial tenga eso, porque si no tenés que llenar de parámetros a un LLM para que escupa datitos parecidos a un padre de Exacto. entre 30 y pico de años viviendo en tal zona, tal zona. Eso es tan costoso como, o a menos si no, son todos templates, ¿viste? Es, es Que que le cambie la skin un toque. por eso, para mí, esto de hacer research con synthetic personas es un nonsense total. O sea, si vas a hacer research con synthetic personas, no hagas research. O sea, porque no estás haciendo research. Mm. O sea, si vas a hacer research, implica, o sea, research con usuarios implica hacer research con usuarios reales. Si no vas a hacer research con usuarios reales, no hagas research. Es hasta, no sé si peor que hacer el famoso de ir a entrevistar a la secretaria de la oficina, ¿no? Que Mm. el producto sabe menos 90, pero uno va y le entrevista igual. O sea, y que te da Tendremos que información que no hacer te sirve. una startup que sea de todas personas que sean mom, que sean todas madres. Claro, Entonces, claro. te vendo un set de datitos de madres, madres respondiendo No, preguntas sobre el producto que hizo el hijo. tremendo, tremendo. Em, o sea, a ver, lo que íbamos a hablar hoy, sí, o sea, la idea de cuando estábamos haciendo la previa a esto, es justamente esto de los datos sintéticos y las implicancias en el desarrollo de productos, ¿no? Una de estas implicancias es esto de synthetic research, que para mí no es nada de eso, ¿no? Pero otra cosa tiene que ver con lo que vos decías recién, ¿no? Y que a mí me quedó cuando vos hablabas de los parámetros. Una cosa es synthetic data con synthetic users, ¿no? Pero Ujú. también con esto de ya por ahí más del lado técnico de los productos, el tema de los parámetros, ¿no? Cuando vos entrenás a la IA, ¿no? Vos hablabas de recompensa y parámetros, y yo te decía, es un tema para mí, porque si tenés que elegir entre dos cosas que no molestan, está bien, o sea, no sé, no sé, entre películas de terror y películas de humor,
bueno, no pasa nada. Ahora, cuando tenés que elegir entre cosas que realmente son importantes, no se me ocurre ningún ejemplo real ahora, pero solamente para exagerar las cosas, entre vida y plata, ¿no? Bueno, hace poco no pasó que un auto automático en Estados Unidos no mató a una persona, no mató a un pasajero. Esto también es un, No, este lo no, a una persona. hago un mini chivo de relevante, mi newsletter de tecnología, ciencia, nerd y cosas así, que hay un auto, un Tesla que va manejando, creo, en una calle de Europa, y cuestión que era un tipo medio peatonal, era doble mano, pero estaba todo al mismo nivel, viste, la vereda con la calle. ¿Mm? Y de repente el auto venía atrás filmando, adelante del Tesla se cae un señor para atrás, y el auto venía otro de frente, decide chocar al auto en vez de chocar al señor. Y ahí decidió la máquina en base a todos los parámetros. Y esto me hace acordar al cómo fue que fueron entrenados. Hay un test que te va poniendo la pregunta cada vez más difícil. Mira, están cruzando un señor mayor y una nena. Tenés que pisar a uno. ¿Quién pisas? Che, viene. Bueno, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero no me voy a Pero poner a es un googlearlo test ahora, pero filosófico, o sea, sí, es un tema sí, sí, de sí. filosofía, sí, tiene un nombre, sí, Y sí. toda esa data es con la que fueron entrenados varios modelos de toma de decisión de autos autónomos. Que es preferible chocar entre dos autos a cierta velocidad, que todos van a salir ilesos, no importa si el auto se hace mierda, pero va a primar sobre las personas, ¿no? Este, Bueno, pero bueno, ahí no podés sintetizar demasiado los datos, me parece. bueno, Eso es pero otro, ahí otro decía, escenario. pero ahí decía, justamente, o sea, cuando recién hablamos de synthetic personas hacia afuera, ¿no? O sea, es una cosa por ahí Ujú. más mm, eh, que tiene consecuencias menos, o sea, a ver, synthetic persona de lo del diseño, ¿no? Pero cuando hablamos de diseño, de desarrollo de productos, más hacia la parte técnica, ¿no? Cuando tenés que empezar a decidir parámetros. Un ejemplo de diseño de producto es el Tesla, ¿no? ¿Cómo toman esas decisiones? Entonces, eh, eh, no es trivial, porque además, cuando las decisiones complejas las toma un humano, bueno, nada, es fácil entender quién la tomó, por qué la tomó y cambiar. Ahora, cuando las decisiones las toma una máquina que opera a escala, eso es mucho más problemático, porque además, eso es una caja negra y esas decisiones no se ven. Me acuerdo que hace bastantes años, antes de que la IA fuera IA, eh, se hablaba de un software que automatizaba o que ayudaba a los jueces a tomar decisiones sobre a quienes condenar, ¿no? Entonces, como en la realidad quienes están más condenados son personas negras, entonces ese software tomaba decisiones en función de la raza, ¿no? Entonces replicaba y aumentaba los sesgos de la realidad. Entonces, pero eso no se veía porque era todo dentro de una caja negra, ¿no? Y me acuerdo que hace poco hubo también un caso con la industria farmacéutica. Entonces, cuando uno diseña productos y pone esos parámetros, ¿sí? Es un tema lo de los parámetros. Por eso te decía problemón cuando vos hablas de los parámetros. Sí. Me sigo dando vueltas de esta idea de refinar un producto en base a datos que no existen. Es casi como trabajar con la primera idea y nunca salirla a validar, de alguna manera. Eh, Te iba a hacer otra pregunta respecto de la parte de qué es synthetic data. O sea, qué significa el término. Entramos medio tarde con la definición esta porque tendría que haber estado. Voy a poner una nota ahí que diga, anda al minuto 30 20 para escuchar la definición. Pero synthetic data, desde mi concepción, y puedo estar, no creo absolutísimamente errado, pero puede venir gente técnica a aclarármelo abajo en los comentarios, es la generación de datos en base a más datos. O sea, puede ser un índice, decir, che, gente que entró sobre gente que volvió, que se fue, eso te da un ratio. Eso es un dato sintético, no es un dato que viene y está censado desde la realidad el ratio. Es un Ujú, dato sintético generado a partir de otros dos. Así como vos podés tener, y esto, épocas donde Juan Echagüe me enseñaba un montón sobre
sobre inteligencia artificial y machine learning, Un día tiene a que venir veces Juan vos, Echagüe porque es la segunda vez que aparece. sí, no, no, aparte Juan fue el primer corazoncito que nos dieron en el primer episodio, así que siempre lo voy a mencionar. No, que me decía, mirá, qué buen problema resuelve Machine Learning. Machine Learning, no, estoy saliendo del ámbito de las LLMs. Machine Learning resuelve en términos mundanos, y la explicación que a mí me gusta dar, es cuando, viste, tenés un Excel con muchas columnas que decís, che, tengo que filtrar entre 7 y ordenarlas por una octava, pero si aparece este valor, excluirlo. En el momento donde el filtro en Excel no da para más y no podés o no podés retener la información, no podés, bueno. En esos casos anda con una cantidad bestial de columnas, de filtros múltiples aplicados al mismo tiempo. Donde a vos se te rompe el cerebro y después donde se te rompe el seguimiento en el Excel, ahí entra la Machine Learning. ¿Por qué? Porque al final del día, Machine Learning es muy bueno clasificando, por lo menos lo que veníamos, las Machine Learning más tradicionales, fuera de las LLM, ¿no? Pero bueno, dentro de eso existieron los transformadores, que son los que permiten que existan las LLMs. Eh, entonces, cuando vos tenés un corpus de datos que te falta riqueza, ahí es cuando empezás a sintetizar data para hacer más rica la toma de decisiones después. Entonces vos vas y sintetizás, qué sé yo, índices. Che, este sobre este por este, aplicas una fórmula, aplicas regresiones y qué sé yo, y vas generando datos y datos y datos para que hacer que el cuerpo de datos que tengas sea o más grande o más eficiente. Y después, la segunda ola de la data sintética es cuando vos generás datos dentro de un parámetro de la curva gaussiana, de que, che, estos más o menos van cayendo por acá. Entonces, vos decís, che, que creo que esto es lo que hicieron los de Data Colada, ¿cómo era que llamaba? Sí, Data los de Data colada, Colada sí, hicieron algo así, ahora si querés, vos que lo leíste bien. sí. Eh, entonces vos decís, che, viene un nuevo row y ese row tiene toda la pinta de que es real. ¿Por qué? Porque está dentro de todos los parámetros de las cosas reales. Estás sacando outliers reales de la vida real, sí, los estás sacando, estás como más normalizando toda la base. Ujú, Debe haber técnicas para generar datos en el borde, más allá, ujú, más sí, acá. sí. Existen, las existen. Eh, pero bueno, esa es la definición de datos sintéticos. Me quedé corto con los datos y necesito generar más datos. Y vuelvo al problema raíz y con esto cierro el concepto que es, en términos de las LLMs, que no haya más textos para generar es una limitante que no limita nuestro futuro con la inteligencia artificial. Limita al modelo. Che, lo que pensamos que una curva exponencial, Tuki, tiene un techo. A veces cuando ves una curva, y creo que esto ya lo dije, pues, no sé dónde lo saqué, pero es buenísimo esto, que es, a veces cuando vos haces un zoom in en una curva logarítmica, cuando empieza a crecer, decís, esto es exponencial, no para de crecer, Ok, y de repente la logarítmica hace así, se meseta. claro. Entonces, por ahí lo que nos pasó es estar viendo un zoom in de una curva logarítmica y de repente cuando pasa el tiempo, che, esto se está achatando. ¿Es la muerte de las LLMs? No creo porque hay un negocio gigante atrás de esto como para decir, llegamos al tope". No, No creo. pero es lo que el Bernardo, a quien acabamos de bautizar Bernardito. como Bernardo, claro, Sí. es lo que dice, que después de entre 20 y 50 horas, los robots dejaban de aprender. Y es lo mismo Ujú. que decía esta chica, Karina, esta Karina en el podcast de Lenny, que es lo que pasaba. O sea, hay un momento en que más datos no es más información, no es más aprendizaje, más datos es más dato. Ujú. Entonces la curva se te acható. Y el tema, o sea, esto que vos hablabas del tema de la síntesis de datos, es por ahí con más detalle lo que yo decía antes. Si vos vas a inventar datos sobre un modelo, o sea, sobre una muestra estadísticamente representativa, no hay problema. Ahora, si la muestra ya es estadísticamente representativa, ¿para qué necesitas más datos? ¿No? Ahora, por otro lado, si vos vas a inventar datos random, ¿no? A veces es random, pero a veces no es random. Es lo que decía justamente Dan Ariely y es lo que, donde los engancharon, que inventaron datos para que, o bueno, perdón, sintetizaron datos para que el modelo diga lo que ellos querían que dijera. Entonces, synthetic data, ¿para qué? Y ahí es donde vuelvo a traer, que a mí me parece que es súper interesante lo que dice esta chica Karina, es que el tema ahora, o sea, cuando más datos
no es más información, es más datos, es simplemente más datos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es empezar a hacer que las IAs o que los modelos hagan cosas nuevas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé, digo, ni se me ocurre, pero traducir, ¿entendés? O, bueno, estoy diciendo cosas que ya se hacen, ¿no? Pero Ujú, con ujú, estos ujú. datos, bueno, ahora, no sé, hace traducción simultánea de castellano a inglés, hace, Sí, no sé, dos cosas. La primera es, eh, el ejemplo que vos estás poniendo a mí se me viene mucho más con la robótica, porque para hacer más cosas vos necesitas sensar más. Si tu input es texto y tu output es texto, estamos entre este límite. Ahora, si tu input es sonidos y hay re poco desarrollado con sonido, o si hay que mezclar sonido con imagen, si hay que exacto. mezclar temperatura con presión, con sonido, con imagen, con bla, bla, bla. Yo creo que ahí es donde se pone interesante la cosa, pero me sale más en los robots. No, no creo que un LLM esté conectado a una wristband donde me toma las pulsaciones y bueno. Eh, el otro ejemplo que está bueno para esto, que es que hay mucho dato para hacer, toda la parte de Brain Computer Interface que dice. Perdón, Sí, perdón, me ahí fui te por... interrumpo, perdón, perdón, Sí. porque acá viene lo que, viste que antes, antes de empezar a grabar, que vino mi gato, hizo un río y dijiste, ¿eso es un río? ¿Eso es un bebé? Es, eso O es un es gato? un niño en pena. Te dije, ¿otra vez Claro. le estás pegando? No, le dije, ¿es un niño en pena o es un animal? Bueno, Este, entonces, por ejemplo, parte del modelo es que la IA tiene que saber si es un gato o si es un chico llorando. yo no, ¿me entendés mi dataset? ¿Y qué te dije inmediatamente? Bueno, Yo no soy, no estoy bueno, afín de las mascotas, entonces mi dataset está limitado. No sé, no tengo todo el. No me bajó la data de claro. sonidos animales en las casas, por ejemplo. No, 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 Bueno, para nada. pero ese es un ejemplo de cuando vos decís los robots en la vida real, que es lo mismo que habla Bernardo, ¿no? Sí, sí, sí. Pobre Bernardo, pero Y el segundo ejemplo, para no quedar como dos viejos meados que se quejan ante todo lo que sale de inteligencia artificial, como los últimos tres episodios, es, che, ¿cuáles son los escenarios que están buenos para ir a buscar data? O sea, ponele que tenemos, que a nosotros dos nos gusta ser mentores, hablar con startups y demás. ¿Cuáles son los dos buenos escenarios donde le decís, che, estás en un terreno reverde, con lo que tenés, capaz que por ahí te sirve para validar ciertas hipótesis? Yo tengo un ejemplo en la mente, por ahí te pongo en el momento incómodo de tener que pensar rápidamente, pero ¿en qué momento, para salir de la negación, en qué momento sí está bueno? ¿O se te ocurre a vos que está bueno ir para contá el datos tuyo, sintéticos? contá el tuyo, El a ver si se me el ocurre mío algo. es cuando vos estás está levemente sensado o algo sensado, como por ejemplo el reino animal. No sé cuánta data tenemos del reino animal, qué sé yo, de cuántas horas de cantos de delfines o cuántas horas de canto de ballenas o canto de pajaritos hay. Bueno, el ejemplo que ya pasó es el de las proteínas, con DeepMind que puede calcular cómo se curva una proteína por la cadena que genera y el electromagnetismo que hace que se curve de maneras totalmente casi impredecibles. Porque antes venían trabajando no con data sintética, pero bastante aproximado, con bastantes imprecisiones, pero te llevan a algún lado esas imprecisiones. O sea, no te llevan al puerto, pero por ahí te arriman a la isla, ¿no? Eh, es como en un early stage o ni siquiera un MVP o un poquito más maduro MVP que es, che, ¿cómo hago? Che, acá está bueno, abrazala un rato para. Está buena la idea, está flojeli de papeles. em, a mí se me ocurren estos ámbitos donde hay poco dato, o sea, y cierro con esto que es, estamos acostumbrados a que nuestra actividad hoy por hoy nos falta el Brain Computer Interface y algo que se meta directo a nuestro organismo, pero todo lo que hacemos tiene un registro, desde que tenemos el celular en el bolsillo, más o menos. Yo seré vieja, como decís vos, no sé si vieja me da, pero seré vieja, pero, y no es que me opongo a la inteligencia artificial, me parece que es por ahí lo mío va más por el lado del criterio, ¿no? Sí, Si, no, 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 ten- no. Capítulo uno, che, criterio y razonamiento humano. si tengo datos, ¿para qué necesito? O sea, si voy a hacer algo con datos inventados, bueno, hay una aplicación arte, ¿entendés? Una aplicación Mm, arte, que eso es puro data inventada. Pero si yo tengo que tomar, si voy a usar un modelo para tomar decisiones, o sea, no sé si puedo inventar datos. A mí no me hace sentir como muy confiada. O sea, mm. que se inventen datos. Porque si voy a tomar decisiones con datos que no son reales, está tomando decisiones en función de cosas que vos pensás.
Eso, si Ujú, fuera un humano, si es la máquina, con datos que no existen. Entonces, para mí, lo de los datos, o sea, no sé, para cosas de toma de decisiones, me parece que o sea, si tenés que inventar, estás inventando, pero si tenés que tomar decisiones en función de parámetros inventados, no sé. Por eso, a mí me suena, me parece que el proceso tal vez es, o por donde va, bueno, en mi opinión, ¿no? Es, con los datos que tenemos, ¿qué cosas ujú. podemos hacer? ¿No? Es lo mismo que decía esta Karina Nguyen. Eh, lo que hay que hacer es enseñarle nuevos trucos al perro, o por ahí la traducción sería empezar a hacer cosas nuevas con los datos que tenemos. Cuando empecemos a hacer esas cosas nuevas, entonces tal vez encontremos eh, lugar y aplicación para datos sintéticos. De hecho, lo que vos decías de la generación de proteínas nuevas no se hizo con datos inventados. O sea, se hizo con datos reales. Porque si vos Ujú. haces una síntesis de proteínas con datos inventados, el resultado es una proteína inventada, porque Ujú. no está basado en datos reales. ¿Entendés? O si vos, no sé, para todo lo que sea aplicación médica o legal o No, esas ahí cosas, cuando no empezaste podés a inventar meter datos. el toma de decisión, yo en la mente hice un cuadro de doble entrada que es más crítico, menos, el nivel de calor de inventado del dato. O sea, si el sistema es totalmente crítico, depende de un marcapaso de una persona, la cantidad de datos sintéticos tiene que ser cero. Ahora, si estamos en el arte, que es el otro extremo, bueno, hay que ver qué emerge de ahí. Estás como para la captura en la parte más emergente, estás como para la captura de lo que, a ver qué sale. Me voy un paso más atrás. ¿En qué casos necesitarías inventar datos? Porque si Inventar necesitas... datos, no randomizarlos, inventarlos, sintetizarlos. Claro, porque si... a ver, porque si vos tenés una muestra estadísticamente representativa, ya tenés lo que tenés. Entonces, para qué necesitas? Mi pregunta es, ¿para qué necesitas inventar más? ¿No? Vuelvo con el de los... No, el de los animales puede ser medio malo. Vos, No, cuando vos necesitas, ponele, tenés algo diseñado, no sé si hay una toma de decisión crítica al final de la ecuación o no, pero vos tenés diseñado unos casos que están muy en el medio y decís, che, esto está todo muy en el medio, quiero ver si mi producto o mi proyecto se puede arrimar hacia los otros laterales de la curva de Gauss, porque estoy muy paradito en este, y pone, quiero hacer un pivot con los pibes. A ver, carguémosle data de pibes a esta plataforma de Facebook. Vamos a poner algo que se me ocurra ahora. Facebook. Hoy, ¿quién usa Facebook? Los pibes no. O sea, gente más como nosotros y gente más grande todavía. Entonces, che, quiero recuperar a los pibes. ¿Qué hago? Bueno, tirale data de pibes que no sé qué, que hoy no interactúan con Facebook, pero los tuvimos, entonces agarro los datos de los pibes de antes, cuando tenían 20 años, 25 años, interactuaban conmigo, los adecuo a la feature de ahora, bla, 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 y a ver qué appealing tengo o no claro, tengo. pero dejaron de interactuar con la aplicación por algo y por el motivo por el cual dejaron de interactuar con la aplicación antes, probablemente no sea el motivo por el cual dejaron de interactuar con la aplicación ahora. O sea, el motivo de deserción probablemente ahora sea otro. Por ejemplo, antes Sí. estaba mi vieja y ahora puede ser porque hay otra, porque hay, no sé, porque vino, ¿cómo se llama este el fantasmita? No me acuerdo. Ah, Snapchat. Que ya se murió, es Snapchat, ¿entendés? Y ahí estás inventando synthetic users, ¿no? Ujú. Synthetic data de users. Y si vos querés pivotear, anda y vos entrevistá a los pibes nuevos. ¿Para qué vas a inventar datos de pibes nuevos? Anda vos y Sí, entrevistalos, ¿no? Por sí, eso, sí, sí. creo que hay que preguntarse en qué casos necesitas datos. Porque si vos no tenés datos, tal vez es por algo. Es porque no hay suficientes datos en la vida real, ¿no? Estás desambiguando la terminología del huevo y la gallina. Vos estás yendo al huevo, por decir algo. Estás yendo a la gallina directamente. Como, che, no sé si esto se va a adecuar. No, bueno, anda a entrevistar. O sea, arranca por ahí. No arranques por un supuesto, el no sé qué. Anda a entrevistar y fíjate. Claro. O sea, por eso, pues me parece que para contestar tu pregunta, lo primero que se me ocurre es contestar la pregunta de en qué caso, qué aplicaciones hay para los datos inventados. Yo, en primer lugar, me preguntaría, ¿en qué caso necesitaría inventar datos? ¿No? Porque si no los hay, es un dato que no haya datos, ¿no? Ah, Si sí. no hay gente que compra, no sé, chupetines
de sabor cerdo, no sé, cerdo a la parrilla. Sí, sí, peines para pelados, punto. Claro, ¿Entendés? claro, o sea, es porque no hay. Entonces, ¿por qué voy a inventar? ¿No? Y en todo caso, si no hay, voy a preguntarle a la gente, que es la que compraría. Una máquina no me compra la gente. Le voy a preguntar a la Ujú. gente. ¿Entendés? Por eso, eh, si en la ciencia no hay datos respecto de tal comportamiento, es porque probablemente no existe tal comportamiento, porque las Sí, células sí. no se dividen, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, Sí, sí, tenemos sí, que sí. hablar con algún científico, ¿no? Pero yo así con toda mi brutez, Sí, sí, sí. ¿no? Igualmente, hubo un momento en la conversación que me vi desde afuera diciendo, che, rescatemos datos viejos y hagámoslos pasar de vuelta por acá, y es como Y la dato realidad viejo de que ya toda existe. empresa. No, no, pero la realidad de toda empresa te dice, che, ¿no teníamos datos por ahí? ¿Por qué no los pasás de vuelta? ¿Por qué no se los tiras a ChatGPT a ver si de esto revive de alguna manera? O, viste, cuando querés rescatar algo de lo que, Sí, algún asset que nunca le diste bola, que claro, no lo procesaste en su momento y que está raw ahí tirado en un rincón, claro. en la capa bronce del data lake, Bueno, pero no estás y que, inventando, estás trayendo cosas que ya existían. sí, pero ni el producto pudo haber cambiado mucho, las features son distintas, el comportamiento era otro, no junté los datos necesarios. Ay, pero ¿y si a los datos de los viejos no le puedes extrapolar lo de los nuevos que sí sabemos que tienen? Es como hacer un survey Ah, pero y decir, el che, caso Facebook de ah, recién. no, no, pero hago un survey, 20 preguntas el año pasado. Este año hago otro survey, son 60 preguntas. Che, ¿por qué no agarro lo del año pasado y te fijas si quiénes contestaron y los que contestaron la mayoría, si más o menos coinciden grupo y edad, haces que se contesten automáticamente las preguntas? Ese ejemplo está vivo, está dando vueltas en la calle constantemente. Y Bueno, pasa, y encima pasa con los research eso, también. pero es lo que cuando yo doy la clase de métricas y hablo de calidad de los datos, ¿no? Justamente hablo de eso, mala calidad de datos necesariamente implica mala calidad de conclusiones. Mal análisis y mala calidad del análisis y mala calidad de las conclusiones. Entonces, si yo ya estoy ingresando al análisis datos que no son reales, estoy generando conclusiones sobre cosas que no son reales. Y ahí yo te pregunto, desde el lado del punto de vista del producto, si yo me tengo que sentar a hacer un research, y tengo que absorber un montón de datos para tomar decisiones y demás, ¿hay una mejor práctica para agarrar y decir, mira, en vez de 30 hagamos estas 60 porque voy para allá seguro en el futuro, o quick and dirty y vamos para adelante? ¿Cuánto es, cómo es la buena práctica ahí? Bueno, Porque seguro alguien hay, está escuchando y diciendo, yo estoy a punto de comprar un tera de datita. O sea, estoy con la tarjeta en la mano. a ver, pre-inteligencia artificial, bueno, está el estudio, creo que era de Nielsen, no me acuerdo, creo que era de Nielsen, que dice que en estudios cualitativos de usabilidad, el número ideal es más o menos 5 usuarios por perfil o por caso de uso estudiado, ¿sí? Por perfil de usuario. La verdad, Ujú. yo, habiendo hecho un montón de entrevistas con usuarios, te puedo decir que esa heurística se mantiene. A mí muchas veces el cliente me dice, no, pero 5 es muy poco, que sé yo, hagamos 8. Perfecto, hagamos 8. A partir del sexto usuario, más entrevistas no agregan más información por perfil de usuario. ¿Sí? Entonces, eso en el cualitativo. Es, bueno, ahí tenés solamente mi muestra, ¿no? Yo te hablo de mi experiencia personal, pero es lo mismo que dicen otras personas, ¿no? Con más experiencia. Y con más fama y con más libros escritos. Ahora, cuando hablamos de más una cosa más a escala, y ahí tenés el límite, entre comillas, de la representatividad estadística. Entonces, eso ya existe. Sí, qué fácil que es engañarnos a nosotros mismos de rato, ¿no? Como que, bueno, con 33 estamos bien, bueno, vamos 34 y los otros son más o menos parecidos. No, está, sí, sí, hay un punto ahí para la buena práctica. Em, Nada, de vuelta, hay temas que me engancho y es como que quiero Sí. profundizar y me tengo que contener de no estar hablando todo el tiempo lo mismo, pero me quedé con el mal uso que a veces nosotros hacemos de datos colectados que son improyectables hacia adelante, aunque los hayamos hecho la semana pasada o aunque, che, si contestó A, B, C y D no será lo mismo que lo
contestaron A, B, C y D ahora este año y más o menos sacamos un promedio. Eh, ¿Viste? Ahí es donde en los promedios, como decía uno, en los promedios se ahogan los enanos, ¿viste? Igual, claro, sí, nunca lo había escuchado, pero sí. Pero bueno, pero ahí también, bueno, traigo lo que vos decías antes, ¿no? La criticidad de la decisión. Si yo invento datos y el resultado no es crítico, poner, no sé, el lanzamiento de un producto, Sí, ¿no? sí. Bueno, inventemos datos. Igual, o sea, yo la verdad, para que inventé los datos, igual sí iba a tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, pero poner el Es que lanzamiento de para un que el producto slide, para que en el pitch diga en base a tantos, ¿viste? para el N. Eh, Bueno, pero entonces sí, duplico, o sea, agarro todo el dataset y hago copy-paste. Entonces ahora mi N es doble. No claro. sé, o sea, qué sé yo. Y ahí, bueno, y tengo datos sintéticos, por ejemplo, porque creé datos. Bueno, es lo que hizo Ariely, que en realidad no hizo copy-paste, adaptó, justamente lo agarraron por eso, porque lo pasaron por un software que de generación estadística de datos y vieron que esos datos no se correspondían con lo que haría un software. Porque había cosas que eran muy groseramente evidentes. Igual abajo vamos a Sí, dejar, cuando termine el episodio, vamos a vamos dejar a todos dejar los los links links. de todo. Exactamente. Em, Creo que desde mi lado cerebral y toda esta charla, em, porque hay que contarle a la gente, la verdad. Nosotros preparamos un cacho de la charla y después el resto es hablar. Creo que sin meterme en pantanos y lugares escabrosos donde después pase vergüenza, eh, creo que el tema de Synthetic Data lo tengo ahí como ya bastante metido. Lo que sí es como que este episodio tiene que terminar con un cupón de descuento en algún lugar para hacer Claro. aprender. Hay que vender un curso de criterio para diseño de producto o UX. Este, para mí estoy, ya no, me llené de No cosas hay más, sintéticas. no hay Quiero más. ir a la vida real a buscar cosas ahora. Bien. Yo creo que el tema por hoy Sí, podemos declararlo agotado, pero criterio va a volver. O sea, sí, el sí. tema Y hasta criterio va a volver. quiero hacer un datómetro que en algún momento voy a, cuando aprenda, agárrense cuando yo tenga skill de edición de video, que hoy tengo cero, y vayan contando el pim, 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 cuántas veces dijimos la palabra data. Eso va a ser gracioso. O por lo menos va a hacer un clip, o sea, déjenme soñar. Hoy, Eh, disculpame, hoy lo puedes hacer, te bajas el transcript y vas contando. Me lo hace una Ponele, AI, claro. mira. ¿Y sí? Le digo, toma, le traje che, GPT, decimos cuántas veces dijimos Sí, data. sí. No, control F, data, y ahí ya te cuenta todas las palabritas. Mira, le hice Claro. rápido, más arte, de inteligencia artesanal. Bueno, Sol, creo que estamos. Un placer nuevamente y nos Igualmente. vemos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima para hablar de pim, pim, pim. Puntos No, suspensivos. ya hay varias cositas para hablar. Así que Bien. bueno, nos Bueno, vemos. nos vemos. Bye bye.